Listo, chicos. Entonces, lo que les decía, el último temita que vamos a revisar por la parte de geometría va a ser los volúmenes. ¿Listo? Vamos a trabajar los volúmenes de las figuras básicas o fundamentales de nuestra geometría euclidiana. ¿Qué quiere decir que sea euclidiana? Pues esa es la geometría de Euclides que nos funciona para todo el universo plano, o sea, toda nuestra dimensión humana, ¿listo? Que nos ha servido para realizar todas las modificaciones de nuestro entorno acá y para poder entender también las figuras que están a nuestro alrededor. ¿Listo? Entonces vamos a revisar un poquito de los volúmenes de las figuras simples. ¿Listo? Entonces, volúmenes. Ay. Entonces recuerden que nosotros ya habíamos revisado un poco acerca de como unas temáticas alrededor de esto, ¿no? Primero las unidades de longitud, que básicamente son las unidades que se encargan de medir espacio, o sea, distancias o tamaños. También habíamos revisado lo que eran los perímetros y las áreas. Entonces, bueno, habíamos definido que las áreas nos miden toda la superficie, ¿cierto? Cuánto espacio ocupa como tal un cuerpo, y eso lo hacen unidades cuadradas, ¿no? Metros cuadrados, centímetros cuadrados, bueno, en unidades de longitud cuadradas. Entonces nos hablan de cuánto espacio ocupa un cuerpo. También hablábamos del perímetro, que siempre lo definimos como la suma de los lados externos, ¿no? ¿Cuánto suma los lados externos, suponiendo que fuera una cuerdita que lo rodea, y si nosotros alargamos esa cuerdita, entonces ¿cuánto mediría? Esta unidad de perímetro siempre se va a medir en metros solitos, no cuadrados, sino solitos. Generalmente ustedes me decían, a veces se confundían y me decían, no, metros cúbicos, cúbicos, cúbicos. Hemos escuchado como esa palabra cúbicos, pero entonces ¿a qué hace referencia? Pues va a hacer referencia a las unidades de medida del volumen. Entonces, ¿qué es el volumen realmente? Resulta que habíamos, bueno, visto que el área era esa unidad plana, esa medida plana de espacio, ¿cierto? De todo lo que ubicaba un cuerpo, pero resulta que los cuerpos no son planos, no todos son como hojas, digamos, o como dibujos que hacemos en el tablero. Las cosas generalmente no solo tienen una base y una altura, ¿sí? ¿Se acuerdan que las áreas eran base por altura, tal? También tenemos que ocupan un espacio como tal, tienen una profundidad, ¿cierto? No son solo objetos planos, sino tienen una profundidad. A esa profundidad se le llama el volumen, ¿listo? Entonces, por ejemplo, este botilito. Entonces, este botilito no es solamente la cara plana que aparece acá, sino vemos que tiene todo un espacio, toda una profundidad, y que ocupa un espacio en 3 dimensiones, no solo en 2 dimensiones, sino todo un espacio en 3 dimensiones, ¿listo? Todos nosotros como seres, como cuerpos, tenemos un volumen porque tenemos una profundidad. No solo somos anchos y largos, sino también profundos, ¿listo? Entonces, a eso se debe el volumen, y por eso nosotros lo medimos en metros cúbicos. ¿Listo? ¿Por qué metros? Ya saben, porque es la unidad de medida internacional. Claro está que también hay otra medida, no es internacional, pero se utiliza mucho, muchísimo, más que todo, para comprender cuánto ocupa un líquido, ¿no? Si se dan cuenta, cuando yo sirvo agua, por ejemplo, en una botella, ella no va subiendo así, ella no sube así, sino que ella ocupa todo y va llenando absolutamente todo, ¿no? Entonces, generalmente para los líquidos, cuando queremos ver cuánto volumen ocupa un fluido, utilizamos litros, ¿sí? De hecho, las gaseosas, los refrescos y demás, generalmente vienen en litros. Entonces, vamos a aprender a hacer ahí la conversión, porque, bueno, los litros no son el sistema internacional de medida, pero sí se utiliza muchísimo en nuestra cotidianidad. Entonces, es importante saber a cuánto equivale en la unidad internacional. Hoy vamos a ver 2 figuras. Vamos a ver el cubo y el paralelepípedo. Paralelepípedo. Esa palabra parece un trabalenguas, ¿no? Pero no se dejen asustar por la palabra. Realmente un paralelepípedo es lo mismo que una caja. ¿Sí? Una caja rectangular. Profe, ¿por qué entonces se le cambia el nombre a paralelepípedo? No es que se le cambie el nombre, son diferentes Y la formas de... pipeta.
Generalmente son diferentes formas de nombrarlo, porque para digamos que para la geometría formal, o sea, en el libro como tal, digamos que el lenguaje académico, no les sirve el hecho de llamarle caja rectangular, así no se llama, así yo le digo, pues para que ustedes más o menos se hagan una idea, es como un rectángulo con volumen, pero para la geometría, ese rectángulo con volumen se le llama paralelepípedo, también se le llama ortoedro. ¿Listo? Si en algún lado también lo ven como ortoedro, es otra forma de nombrarlo. Estos nombres, pues este nombre es más que todo dependiendo del pensador o la pensadora, pues que plantea, como que planteó en el inicio su geometría, hace referencia a que es un paralelogramo, ¿sí? Recuerden que los paralelogramos son aquellos que tienen dos rectas paralelas, pero entonces no es un cubo, ¿sí? No es un cubo, no es que todas las rectas, no es que todos sus lados sean exactos, sino que habrán unos más grandes que otros. Por eso les digo que es como un rectángulo con volumen. ¿Listo? Se le llama paralelipípedo. Yo sé, eso es un trabalenguas. Entonces, por eso les digo, si ustedes lo recuerdan como una caja rectangular, es importante que igual nos vayamos asociando con este término porque más adelante en sus años escolares lo van a ver mucho en la geometría. Entonces, a veces uno lo ve luego en un libro o en una temática que estemos trabajando en la academia y es como, ¿cómo así que es un paralelepípedo? Eso suena complejo. Pero no, realmente simplemente es una caja rectangular. ¿Listo? Un rectángulo con volumen. Profe, Dímelo. Dime. creo que cuando yo estaba en cuarto o en quinto, creo que vimos ese paralelepípedo y la profesora nos molestaba diciendo el nombre. Sí, sí, total, total. Uno siempre se confunde bastante con ese nombre. Eso suele pasar. Bueno, acá les estoy dibujando más o menos un cubo. Ustedes ya saben que yo soy cero dibujante, pero bueno, más o menos. El cubo no es tan difícil de dibujar. Entonces ahí medio me defiendo. A que vamos a dibujar por acá un par. Profe, Dímelo. ¿cómo también se le puede llamar al paralelepípedo? Ortoedro. O, ¿Leche? no, sin H. Sin Ah, H. ok. ¿Listo? O la cajita rectangular. ¿Listo? Eso. Bueno, acá la dibujé, no pensé que me quedara tan bien. Bueno, me quedó bastante bien, la verdad. Estoy orgullosa de mi Profe. paralelepípedo. Listo. Entonces, si se dan cuenta, la única diferencia va a ser que este va a ser un cubito, pues tiene todos sus lados bien lo mismo, ¿no? Como un cuadrado con volumen, con profundidad. Y pues acá nos vamos a encontrar con un rectángulo con profundidad en el cual dos de sus medidas son iguales, pero las otras dos, pues, digamos que son iguales entre sí, pero difieren de las otras que están acá perpendiculares. ¿Listo? Esas, Dibujaría un cuaderno. eso no es difícil de dibujar, no es tan difícil de dibujar. Si les parece difícil dibujar, ustedes no saben dibujar cubitos. No, yo no sé dibujar cubitos, sé dibujar otras cosas. Más o menos. Ya hay más o menos saben dibujar, listo. La próxima les explico más o menos cómo dibujarlo, ¿listo? Les voy a explicar entonces cómo dibujarlo. Igual ustedes ya saben, ustedes tienen la herramienta ahí en internet, ustedes pueden encontrar muchas técnicas diferentes de dibujo. Entonces ahí se pueden ayudar bastante. Aprovechen el internet, ustedes que lo tienen ahí a la mano. ¿Listo? Igual la próxima les explico. Les explico así como la forma rápida de dibujarlos. Listo, entonces tenemos un cubito y un paralelepípedo o la cajita rectangular. Entonces es importante tener en cuenta si pueden evidenciarlo acá, que ya no solo tenemos una base, ¿sí? Ya no solo tenemos esta base, ni esta altura, ¿sí? ¿Se acuerdan que antes era base y altura, ¿no? Acá lo mismo. Esto era la base y la altura. Esta era la base, esta era la altura, ¿sí? Hasta ahí íbamos hasta ahí bien, porque eso nos servía para hallar el área y el perímetro, pero hay que tener en cuenta que para pues, estas medidas que tienen una profundidad, pues también debemos tenerla en cuenta, que va a ser en este caso esta de acá. Va a ser nuestra profundidad, ¿listo? Yo la pongo como P para que entiendan que es profundidad, ¿listo? Chas y chas. Entonces ya tenemos tres unidades de medida tres, digamos, magnitudes que tenemos que relacionar y hay que tener en cuenta.
¿Listo? Entonces, para poder hallar la ecuación es de volumen. Recuerden que todo esto tiene pues una ecuación que nos ayuda a nosotros a generalizar cómo vamos a hallar esas medidas siempre y en cada uno de los cubos que nos encontremos. Pues básicamente, la del volumen del cubo va a ser igual a el lado al cubo. O sea, esto es lo mismo que decir lado por lado por lado. Oye, esto no es puse un más y no es un más, es por lado. O base por altura por profundidad. Es exactamente lo mismo. La cuestión es que como en un cubo todos los lados son iguales, pues asimismo la profundidad mide exactamente lo mismo que cualquiera de sus lados. ¿Sí? Recuerden que un cubo, esa es como su característica principal, que todos sus lados midan exactamente lo mismo. Entonces, por eso digo que es lado al cubo, porque cada uno de sus lados, la base, la altura y la profundidad van a medir exactamente lo mismo, pero igual si lo queremos tomar como base por altura por profundidad, es exactamente el mismo cálculo. ¿Listo? Para nuestro paralelepípedo va a ser exactamente lo mismo. En este ya no va a ser lado al cubo. ¿Por qué? Porque ya no tenemos los mismos lados. Acá ya no es necesario que valgan lo mismo. Entonces acá sí va a ser la base por la altura, por la profundidad. ¿En qué unidades de medida yo lo mido? Pues ya sabemos, ¿en qué unidades serían? Porque en el era L por L por L. Listo. L por L por L hace referencia a que va a ser lado por lado por lado, porque recuerda que en un cubo todos los lados miden lo mismo. ¿Listo? Tú lo puedes... Profe, Dime. ya por qué, por lo que dice ahí al lado de la V que significa volumen, ¿sí? Exactamente. V es volumen. L3 porque toca poner 3 L. Sí, exacto. Eso es una potencia. Recuerden ustedes a qué se refieren las potencias. Pues básicamente que vamos a multiplicar 3 veces, o bueno, la cantidad de veces que me diga acá el exponente, la basecita que tenga, o sea, el número que yo tenga. Por eso les pongo acá L a la 3 va a ser L 3 veces, multiplicado 3 veces. ¿Listo? La medida de cada uno de los lados multiplicado 3 veces. ¿Listo? Ese es como el concepto. Profe, Dime. profe, la P es profundidad, sí, cierto. Exacto, la P es profundidad, exactamente. ¿Listo? Entonces, recuerden que la altura pues la simbolizamos con H. ¿Por qué? Pues para no confundirnos con el área. Como el área ya se simboliza con A, entonces por eso utilizamos la altura con H. ¿Listo? Esto es importante que lo tengan en cuenta porque en toda la geometría, no solamente en esto, sino en toda la geometría, todas las alturas siempre se van a simbolizar con H. Siempre. Entonces, desde ya es importante que nos vayamos a ir acostumbrando como a la nomenclatura que utilizan. Dime, Vale. La Y, ¿esa es una Y? La que está en el... No, esto es una V, esto es una V, esto es una V. Ah, sí, palito hacia allá, entonces... No, ténganle sentido, chicos, ustedes ya saben que es volumen. Profe, pareció una Y. Ay. Listo, ahí ya aparece una V perfecta. ¿Listo? Eso es como lo que debemos, las ecuaciones o lo que debemos tener en cuenta acerca de las medidas de volumen de las figuras, en este caso del cubo y del paralelepípedo. La idea es que la próxima clase pues miremos lo que son las pirámides y los cilindros, ¿sí? Así poco a poco vamos a ir comprendiendo cada una de estas figuras. Dime, Antonia, dice que levantas la mano. ¿O se te fue el botón? Sí, no, profe. Profe, tengo una pregunta. Es que en el paralelepípedo uno no calcula los lados, porque veo que en el cubo sí calculas los lados, pero en el paralelepípedo no. Listo, lo que pasa es que... ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que en el cubo, yo digo que son el lado al cubo, o lado por lado por lado, porque miden lo mismo. O sea, es lo mismo que la base por la altura, por la profundidad. Lo que pasa es que en un cubo todos miden lo mismo. Esa es la idea del cubo, ¿no? Que mide exactamente lo mismo todo. Entonces, por eso no importa que si es base por altura o por profundidad, o lado por lado por lado, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque cada uno va a medir exactamente lo mismo, cosa que no pasa acá. Acá sí todas las medidas entre ellos podrían ser completamente diferentes. Entonces acá yo no puedo decir que es lado por lado por lado, porque no es la misma medida.
Entonces, por eso acá especifico que es base por altura por profundidad. ¿Listo? Porque podrían ser ok. diferentes. Dale, Ok, gracias, profe. listo, dale. Otra cosa que debemos tener en cuenta era lo que les comentaba al principio. Y es que generalmente, más que todo cuando hablamos del espacio que ocupa, del volumen que ocupa un fluido, un líquido. ¿Vale, vas a decir algo? Ay, no, perdón, no me di cuenta que tenía el Ah. micrófono encendido. Listo, dale, dale. Generalmente cuando estamos hablando de un fluido, un líquido, cuando ustedes van a comprar gaseosa y demás, o algún refresco, pues uno no dice, ve si me vende 1000 metros cúbicos de gaseosa, no, uno generalmente dice 1.5 litros, 3 litros, ¿cierto? Esa es la unidad de medida que se suele utilizar, a pesar de que no sea la medida internacional, es la que solemos utilizar. Entonces es importante que sepamos cuánto equivale los litros en metros cúbicos para que podamos hacer nuestras conversiones, ¿sí? Para que nosotros podamos entender de qué nos hablan, ¿no? Entonces, un litro, para que lo tengamos en cuenta, un litro equivale, recuerden que esto es lo mismo, o sea, estas equivalencias nos sirven para luego plantear nuestra regla de 3 y solucionar nuestras ecuaciones de conversión de unidades, ¿no? Entonces, un litro son, perdónenme, un metro cúbico son 1000 litros. ¿Listo? Un metro cúbico equivale a 1000 litros. ¿Listo? Eso es supremamente importante que lo tengamos en cuenta. Un solo metro cúbico equivale a 1000 litros. Profe, ¿1000 litros o 1000 mililitros? No, 1000 litros. 1000 litros. Mil- Ujú. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué parece ser eso tan grande? Pues porque dense cuenta que una cosa, o sea, las conversiones acá ya se dan de forma volumétrica, de forma exponencial al cubo. Entonces, obviamente se van a hacer mucho más grandes. No es como hacer conversiones entre metros y centímetros, que finalmente los dos tienen la misma potencia. Pero acá estamos pasando de metros cúbicos, o sea, básicamente me están diciendo, un metro cúbico es 1 metro por 1 metro por 1 metro de profundidad. Entonces, eso es mucho más grande que un metro solito, ¿sí? Imagínense ustedes 1 metro solito, si tienen por ahí 1 metro o algo así, 1 metro más o menos es la distancia de su brazo, yo creo que menos. Digamos que esto es 1 metro. Esto no es 1 metro para nada, pero bueno, digamos, es que si no se me sale de la pantalla. 1 metro cúbico sería esto por esto mismo de profundidad. Entonces, esa dimensión termina siendo igual a 1000 litros. O sea, si yo tengo una caja de 1 metro cúbico, 1 metro por 1 metro por 1 metro de profundidad, le van a caber 1000 litros. ¿Listo? A ver, ¿qué estaban escribiendo en el chat? Vamos a ver si me aparece. Sarita decía, ¿cómo diferencia perímetro y profundidad? Ah, bueno, eso es muy cierto, eso es muy cierto. ¿Cómo podemos diferenciar? Bueno, digamos que perímetro, vamos a utilizar el perímetro con P mayúscula. ¿Listo? Generalmente, miren, el volumen es con V mayúscula, el área es con A mayúscula, vamos a utilizar el perímetro con P mayúscula, y este P, digamos que sea el de la profundidad, vamos a utilizarlo con minúsculas, ¿listo? Para que ahí no haya mucha confusión. ¿Listo? Listo. Entonces, vamos a realizar acá digamos que un ejercicio como para comprender, vamos a hacer una medida de volumen con el paralelepípedo, ¿listo? Digamos que nosotros tenemos un paralelepípedo, justo este, entonces vamos a quitarle acá estas medidas. Chas, 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 chas. Y acá le vamos a poner que este mide 3.5 metros. Este digamos que mide 470 centímetros. Uy, esa M me quedó súper marcada, eso. Y este de acá mide la profundidad, digamos que es de 4 metros. ¿Listo?
Entonces vamos a ponerles esas medidas. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer acá? ¿Qué evidencian ustedes que sería lo primero que tenemos que hacer? ¿Pasar los centímetros a metros? Exactamente. Recuerden que siempre antes de comenzar a realizar estas medidas geométricas, debemos tener en cuenta que todas las medidas deben estar en la misma unidad. ¿Listo? Que generalmente va a ser en la internacional, que va a ser en metros, pero siempre todos deben estar en la misma. O sea, yo no puedo operar metros con centímetros porque eso sería asociar conjuntos de unidades diferentes. ¿Listo? Entonces me va a generar error. Primero debemos tener todo en el mismo lenguaje. ¿Listo? Entonces lo primero que vamos a hacer acá va a ser convertir estos 470 centímetros a metros. Para todos y para todas, ¿es claro por qué? Chicos y chicas. Listo. Entonces vamos a plantear como siempre nuestra regla de 3. Entonces vamos a pasar acá centímetros. Y acá metros. No importa si yo pongo primero metros y centímetros o centímetros y metros, no importa. Desde que yo ubique mis datos bien, me va a dar el mismo resultado. Entonces voy a decir que 1 metro, ¿a cuántos centímetros equivale? O bueno, al revés para que vean en su tablita. En su tablita, ¿cómo les aparece? 1 centímetro son ¿cuántos metros? Ahí les dan la equivalencia al revés. Ustedes ahí tienen la tablita. 100 metros. No, 1 metro. Perdón, mira el que no era. Ahí dice, 1 centímetro equivale a metros. Profe, si no estoy mal es 0.01. 0,1 metros, sí señora. ¿Listo? Sí, miren la tablita y les va a decir, 1 centímetro equivale a tantos metros, es 0.01 metros, ¿sí o no? Básicamente es lo mismo que decir que 1 metro equivale a 100 centímetros, solo que la equivalencia al revés, contraria. ¿Listo? Entonces, decimos que 1 centímetro equivale a 0.01 metros. Ahora, ¿cuál es el dato que tenemos acá? 470 centímetros. Entonces, ¿en dónde ubico ese 470? En los centímetros. Listo, en los centímetros, ¿por qué? Pues porque son centímetros. ¿Listo? Uy, ese cero tan horrible. Perfecto. Y mi duda, mi incógnita va a estar acá. Listo, ahí está planteada mi regla de 3. Recuerden su tablita. Mírenla y verifíquenla en donde dice que 1 centímetro equivale a 0.01 metros. Listo, que toda la equivalencia se las di en metros para que lo tengan de una vez listo para hacer su conversión. Entonces, vamos a realizar acá. Ya sabemos que multiplicamos por este y dividimos por el de al frente, ¿no? Entonces acá multiplicamos y por este dividimos. Uy. Listo. Entonces va a ser 470 por 0.01 dividido 1. Entonces, ¿cuánto me da 470 por 0.01? $4,7. 4,7. Listo, entonces me da 4,7 dividido 1. ¿Y cuánto me da 4,7 dividido 1? ¿Quién dice? 4,7. Listo, ¿todos y todas de acuerdo, chicos, chicas? ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahí? Por favor, no duden en preguntar. Acá lo único que estamos haciendo, vamos a hallar el volumen de este paralelepípedo, pero resulta que las medidas que me están dando, hay una que está en centímetros. Todas estaban en metros, esta estaba en centímetros. Entonces, lo primero que hicimos fue convertirla a metros. Planteamos nuestra regla de 3, entonces vamos a pasar de centímetros a metros.
Para ello decimos que 1 centímetro, recuerden la tablita de equivalencias en metros, entonces dice que 1 centímetro equivale a 0.01 metros. Entonces, 470 centímetros, ¿a cuántos metros equivaldrá? Entonces, multiplicamos en diagonal 470 por 0.01 y dividimos por el de al frente, que es entre 1. 470 por 0.01 me da 4.7. Dividido 1, pues cualquier número dividido 1 me da el mismo número, entonces va a ser 4.7. ¿Listo? Acá ya hicimos esta conversión, ya tenemos este dato. Este 470 centímetros es lo mismo que decir 4,7 metros. ¿Listo? Ahora sí ya tengo todas las medidas en metros. Entonces, ¿qué voy a pasar a hacer? Voy a hacer por acá. Upa. Voy a hacer por Multiplicar. acá para seguir por acá. Entonces lo que voy a hacer ya ahora sí es hallar el volumen. Entonces me dicen que el volumen va a ser igual a la base por la altura por la profundidad, ¿no? Entonces, esto va a ser, ¿cuánto mide la base? 4,7. ¿Todos y todas de acuerdo, chicos, chicas? 4,7, ¿no? Recuerden que no es 470 porque ya hicimos la conversión. Entonces, por eso utilizamos esta unidad de acá. Entonces, va a ser 4,7 por la altura. ¿Que cuánto mide la altura? Mírenlo acá. 3,5. 3,5. Por la profundidad. A ver, ¿quién está por ahí? Juan Pablo, cuéntame, ¿cuánto mide la profundidad en este caso? Juan Pablo, ¿estás ahí? Sí, profe. Listo, Es ¿cuánto que mide? te estoy escuchando entrecortado. Ah, vea pues, ¿cuánto mediría la ¿Me profundidad? escuchas? Sí, te escucho perfecto. Listo, a ver, ¿quién más? Luis. Luisito, cuéntame, ¿cuánto mide la profundidad? ¿Profe, me escuchas? Sí, te escucho, Juan. Profe. Sí, te escucho. Creo que tú no, o no me escuchas o no sé. Listo, Luis. Luis, ¿estás ahí? Profe. Luis, ¿estás ahí? Señora, Listo, Luis. Cuéntame Luisito, ¿cuánto mide la profundidad en este paralelepípedo? En este. ¿Cuánto mide la profundidad? 4,7 mililitros. No, ¿cómo así, Luis? Mira, 4.7 era la base. Y no son mililitros, son metros. A ver, ¿quién más? María José Canter. María José Canter. Majo. Majo, ¿me escuchas? Profe, creo que ya te escucho mejor. Bueno, Juan, dime entonces cuál es la profundidad. La profundidad creo que es 3,5 metros. No. ¿Sí ven por qué toca repasar los temas varias veces? ¿Sí ven por qué toca repasarlos varias veces? Profe, 4 metros, ¿no? 4 metros. Listo, Cuadrados. Majo. Sí, no, ¿cuáles cuadrados? 4 metros. No son cuadrados porque recuerden que los 4 metros. cuadrados, recuerden que las medidas cuadradas son para el área. Son 4 metros acá, normal, 4 metros. Por eso es que nosotros, bueno, no voy a poner todavía la unidad. Por eso es que nosotros nos tomamos todo el tiempo para revisar las temáticas una y otra vez. Porque realmente, aunque parezca que queda claro para todos, pues ustedes no ponen atención. Entonces, 4.7 por 3.5 por 4, ¿cuánto me da finalmente el volumen? A ver, Majo Casas.
¿Sí ven? No están pendientes, no están pendientes. Parece que no estuvieran en clase. ¿Quién más? A ver, Mariana. Señora, profe. ¿Cuánto me da ese volumen entonces? ¿Listo? ¿Nada? Es 4.7 por 3.5 por 4. ¿Cuánto me da eso? 65.8. 65.8, sí, señores. Profe, entonces tenemos que sumar todo eso para que nos dé el resultado. Pero ¿por qué sumar? A ver, ¿por qué sumar? ¿Por qué me dice sumar si estamos multiplicando? Perdón por multiplicando, profe. Exacto. Es que me confundí la palabra. Exactamente, tenemos que multiplicar, ¿sí? Vean que va a ser la profundidad, perdón, la base por la altura por la profundidad. ¿Listo? Como cada una de estas unidades es en metros, esto primero pues estaba en centímetros, ya lo transformamos a metros. Entonces en el momento de multiplicar todo me va a quedar metros al cubo, que es metros cúbicos, la unidad de volumen. Todavía se siguen confundiendo con las unidades de medida. Recuerden que los metros cuadrados o las unidades cuadradas son ¿para qué? ¿Qué mido yo con metros cuadrados o con unidades cuadradas? Volumen. El área. Área, no volumen, área, metros cuadrados, unidades cuadradas, área. ¿Qué mido yo con metros solitos o las unidades solitas, lineales? Perímetro. Perímetro. Perímetro, exactamente, que va a ser la unidad lineal, que es como si yo cogiera una cuerdita y rodeara toda la figura y luego la estirara, ¿no? Ahora, si yo voy a medir volumen, mido en metros cúbicos. Luis, ¿te quedó más claro? ¿Te va quedando más claro? Sí, sí, señora. ¿Listo? Profe, ahora sí me quedó más claro. Listo. ¿Qué pasa? Debemos estar pendientes y preguntar, chicos. Aprovechen la clase porque yo no puedo adivinar ustedes qué duda tienen cada uno. Ustedes deben apropiarse de la clase, deben preguntar qué es lo que no entienden. No, profe, no entendí. ¿Cómo así que metros? ¿Cómo así que metros cúbicos? ¿Cómo así no entiendo por qué metros cuadrados? Es importante que pregunten y que participen en clase, ¿sí? Que participen, que estén ahí pendientes haciendo el ejercicio. ¿Por qué? Porque así vamos a poder avanzar mucho más fácilmente. ¿Listo? Esta es la razón pues por la cual vamos lento en cada temática, pues porque si se dan cuenta, hay algunas cosas que se nos dificultan un poco más y hay que dedicarle el tiempo necesario. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero convertir? ¿Qué son los metros cúbicos? Me pregunta Luis. Los metros cúbicos es la unidad de medida del volumen. ¿Por qué cúbicos? Porque va a ser metro por metro de profundidad. Entonces, por eso, metro por metro me da metro cúbico. ¿Sí? Recuerda que el área era metro de base por metro de altura, entonces por eso eran solo metros cuadrados, eran dos multiplicaciones. Acá como estamos multiplicando 3 medidas, entonces por eso nos da metro cúbico. ¿Listo? Si nosotros quisiéramos pasar esta cantidad a litros, pues ahí planteamos la regla de 3, lo mismo, ¿cierto? Entonces acá va a ser metros, acá litros, entonces yo digo que un metro cúbico son 1000 litros, ¿sí ven? Un metro cúbico, bueno, acá es metros cúbicos, un metro cúbico son 1000 litros, entonces 65.8, ¿cuántos litros serán? Exactamente lo mismo que cualquier regla de 3. Multiplico acá, divido por el del frente. Entonces esto me va a dar 65.8 por 1000, ¿cierto? Dividido 1. Entonces, ¿cuánto me da 65.8 por 1000? A ver, ¿cuánto da? ¿Cuánto da?
Da 65.800. Listo, 65.000, exactamente. Recuerden que esa comita, en su calculadora puede que les aparezca una comita, esa comita es punto de 1000, ¿no? Recuerden que la comita es punto de 1000, mientras que el punto sí es decimal. 65.800, pues dividido 1 nos da 65.800 litros. ¿Listo? Entonces, así es Señora. como... ¿Listo? Esto es lo que quería presentarles pues de volumen. Recuerden, chicos, que no solo en esto, sino en cualquier cosa. Esto no es que sea complicado, ¿sí? Sino que no nos concentramos y no estamos ahí activos y activas en clase. En la medida en la que estamos en clase, de seguro nada se les va a complicar. ¿Listo? Igual pues si se complica no importa, lo revisamos de nuevo, nos tomamos el tiempo necesario. Pero es importante que ustedes me hagan saber qué no entienden, qué se les complica, qué quieren revisar de nuevo, porque a mí me queda muy difícil adivinar, y más que ustedes son bastantes, pues adivinar cómo va cada uno de ustedes. Entonces es importante que me hagan saber qué es lo que no entienden, que pregunten siempre, que estén ahí en clase. ¿Listo? Que estén en clase. Entonces,